Buenas tardes, ingenieros. Aló. No le escucho bien. A ver, otra persona, otro estudiante. A ver, Gisela, Mary Giselle Olmos, ¿me escucha? Mary Giselle Olmos. Sí, se le escucha muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Otra señorita, Paula Torrico, ¿está presente? Buenas tardes, ingeniero. Sí, estoy aquí. Ya. A ver, otro estudiante, Félix Mauricio Trujillo, ¿está presente? Presente, ingeniero, se le escucha bien. Gracias. Muy bien, jóvenes, otra vez buenas tardes. Vamos a iniciar la clase y estamos en diseño de mezclas, un tema muy importante para esta materia, diseño muy importante que habíamos visto, ya creo que hemos hecho varios ejemplos. Hemos corregido humedad, no sé, corregido todo, ok. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre la evaluación, un tema que se llama, después vamos a hacer el método de la CI, ¿no? Vamos a hablar sobre la evaluación de los resultados. De las pruebas. Resulta, jóvenes, que, a ver, el F'C, ¿cuál sería el resultado? Que una vez que yo he dosificado y he hecho el diseño, ¿cuál sería el resultado en las pruebas físicas de los cilindros? Esto también se llama testigos. O sea, fíjense ustedes, aparte de que yo tengo que diseñar para una resistencia específica de cálculo, ¿no? Yo tengo que demostrar que mi hormigón ha salido como yo he dosificado, que esa es la parte más importante. Por eso van a ver ustedes al final, yo les puedo decir, pueden usar cualquier método de dosificación, pero ustedes tienen que demostrar que el F'C de cálculo tiene que ser demostrado. O sea, el F'C de la prueba, o tal vez podemos decir el promedio, el FCI promedio, mejor, tiene que ser mayor o igual al F'C de cálculo del proyecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo utilizo un valor para mi cálculo de edificios, por ejemplo, digamos, F'C 250. Con esto yo diseño mi estructura, ¿no? Valor del cálculo. De la estructura. Puede llamarse una viga, una losa, un edificio, lo que sea. Yo con esto calculo. Yo tengo que esperar que el F'C de la prueba promedio como resultado de la prueba
debe ser mayor o igual a 250. ¿Me entienden? O sea, supongamos que fuera menor a 250, entonces aquí habría un problema. Porque yo he tomado en cuenta para mi diseño, en mi estructura, este valor. Y yo tengo que demostrar que el hormigón después de los 28 días, ¿no? Después de los 28 días, ha salido este valor como promedio mayor al de cálculo. Y ese es un problema muy serio. Imagínense, por ejemplo, que yo soy contratista, ¿no? Y tengo que hacer el hormigón armado de un edificio. Y el calculista dice que había utilizado este valor para sus cálculos. Yo tengo que poner un hormigón, vaciar un hormigón, cuyo promedio o cuyo valor característico sea mayor o igual a 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Porque si fuera menor, esto va a fallar. Y cuando falle la estructura, va a decir el que tiene la culpa es el que ha diseñado la mezcla. Entonces, esto es como una especie de testificación, ¿no? Una prueba. No es cuestión de diseñar y listo, ¿no? Ya. Entonces se diseña, pero hay que probarlo. ¿Y cómo se lo prueba? Se lo hace con estos cilindros de prueba, ¿no? Que se llaman testigos. Y el cilindro de prueba, como ustedes ven, es un cilindro ahí, ¿no? Con sus pernitos para desarmar, ¿no? Y creo que tiene 15 centímetros y 30 centímetros de altura. Es un cilindro que se toma como testigo. Y no se hace un hito, se hacen varios. Y esto después de los 28 días hay que romperlo para probar si evidentemente la resistencia promedio es 250 o más. Imagínense que me saldría 210. Entonces el cálculo te va a decir, pues bueno, aquí la estructura no va a resistir porque tu hormigón no tiene 250, tiene 210. Pues yo tengo que demostrar que evidentemente es 250 o más. Pero aquí hay un concepto de probabilísticas, de probabilidades, un concepto estadístico. Porque miren, para sacar un FC promedio, yo necesito varias pruebas, varios testigos, no uno solo. Y el ACI dice que debería hacerse por lo menos 30 ensayos, 30 pruebas de otros hormigonados con la misma dosificación. Con 30 pruebas se puede calcular, dice, una desviación estándar. Porque ustedes saben, jóvenes, si hablamos de estadísticas, estas pruebas van a arrojar valores mayores o menores a 250. Y la curva de la campana de Gauss, ¿sí?, me va a determinar un valor característico. Entonces aquí estamos hablando de valores estadísticos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que mis resultados sean con un promedio de 250 o más, yo tengo que dosificar para un requerido mayor F'C, mayor. O sea, yo tengo que preparar un hormigón siempre un poco mayor al del cálculo, al del proyecto, para que me dé un promedio mayor también a 250. Porque si yo voy a hacer cabalito 250, imagínense que algunos resultados van a salir por acá, por aquí, por acá, ¿no? Pues yo tengo que manejar valores estadísticos para obtener un promedio. Entonces, el ACI hasta ahora dice
A pesar que ahora ya estas desviaciones estándar han bajado de valor, ¿no? Hay que tomar en cuenta que F'CR tiene que ser mayor que F'C, dice. ¿Y cómo? O sea, el F'CR le vamos a llamar la resistencia requerida en el diseño de mezclas. Y F'C es la resistencia de cálculo del proyecto. Esto se puede explicar siempre cuando a mí me dicen, yo necesito esto, yo tengo que preparar algo un poco más, ¿no? Por seguridad, como un factor de seguridad. Por si alguno de ellos está muy disperso, algún resultado, y me dice, una de mis pruebas ha salido un valor bajo. Pero eso no quiere decir que es ese valor el que manda. Tengo que hacer varias pruebas para que me dé un promedio o un valor estadístico. ¿Ya? Entonces, el ACI dice que teniendo el resultado de unas 30 pruebas, podemos tal vez encontrar un valor requerido tomando en cuenta la campana de Gauss. ¿Y qué dice el ACI? Respecto a eso, dice que el F'C requerido, así vamos a poner, requerido, ¿no? Debería ser igual al F'C de cálculo más, creo que aquí dice 1.33, la desviación estándar. A ver cómo hemos puesto la desviación estándar, ¿no? Creo que vamos a llamar así, desviación estándar. DS le vamos a llamar la desviación estándar, ¿no? Y la desviación estándar, a ver si no me he equivocado, es, creo, la raíz cuadrada de la sumatoria de x y menos el x promedio, creo que es al cuadrado, sobre n menos 1. ¿No? Entonces el xy es el testigo, ¿no? X con raya creo que es el promedio de las pruebas, ¿no? Y n es el número de pruebas. El ACI dice que n debería ser mayor o igual a 30. Pero realmente se están manejando ya menores valores de 30. 30 es mucho. Hacer 30 ensayos, imagínense, es demasiado. Se puede trabajar con 10, con 20, con 15, ¿no? También. Porque ahora ya no hay mucha desviación, como ha mejorado la tecnología del hormigonado. Ya se utiliza computadoras, se utiliza mejores tecnologías.
este valor de 30 está bajando, ya no es 30, ¿no? Puede ser 10 o 5 en el caso extremo. Entonces, con esto se calcula la desviación estándar. ¿Está bien esta fórmula? Ahora vamos a hacer un ejemplo acá. Supongamos que tengo una prueba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pruebas. La primera prueba vamos a ver aquí, pruebas. La primera prueba que sea 248. La segunda prueba que sea 261. ¿No? Todo kilogramos sobre centímetro cuadrado. La tercera prueba que sea... Ay, no, aquí todavía hay otro valor más. F'Cr también dice, la otra alternativa sería F'C más 233 ds menos 35 kilogramos centímetro cuadrado. Todo en kilogramos centímetro cuadrado. De estos hay que elegir el mayor o el menor. El mayor, yo creo, ¿no? Vamos a hacer así mejor. F'Pri más Cr debería ser mayor o igual a estos valores. A ver, haremos la prueba. Entonces acá 250, 247, 252, 253, 246, 260, cualquier valor, ¿no? 251, 247. Estamos pensando que últimamente ya no tiene que haber mucha variación, ¿no? Todas las pruebas arrojan este valor. Esas son las pruebas físicas, ¿no? A los 28 días. Probado esto. Entonces, vamos a encontrar aquí un promedio, X promedio. A ver, sumen todo y saquen un promedio, por favor. Todos agarren sus máquinas de calcular, saquen el promedio. $251.5. 251.5 kilogramos centímetro cuadrado. Este es el promedio, ¿ya? Ahora bien, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de todos estos, ¿no? O sea, sería 248 menos 251 al cuadrado más 261 menos 251.5 al cuadrado, así todo sobre 10 menos 1. Así es, ¿no? A ver, calculen ahora, sumen todos estos menos el promedio al cuadrado, sumatoria dividido entre n. ¿Cuánto sale?
entre n-1. Desviación estándar. Deben tener ustedes un programa también. ¿Cuánto? Inge me sale 5,02. ¿Cuánto? 5,00. 5,02. 5,02. A ver, creo que yo estoy mal. Creo que no está mal la fórmula. Esta es la fórmula de la desviación estándar, ¿no? Así es, ¿no? Ya. 5 debe ser 5. 5,005 me sale. 005. Ya, 5. 5 kilogramos centímetro cuadrado. Miren, antes estos valores eran muy altos. Ahora es cada vez menos. ¿Por qué? Porque ahora ya la tecnología ha mejorado, pero hay una desviación estándar acá de 5. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, si F'C de cálculo fuera 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el F'Cr que yo tengo que hacer para mi mezcla tendría que ser, o este valor sería 250 más 1.33 por 5, o podría ser 250 más 2.33 por 5 menos 35. Hay que usar el mayor. ¿Cuánto sale el primero? Vamos. 256.65. 256.65. ¿Y el otro? $258,15. El otro sale Inge 226,65 me sale. A mí también igual me sale. 200. 26,65. ¿Así? Sí, Inge. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo que usar el mayor, ¿no? El mayor. Pero esto no siempre va a salir así. Imagínense que la desviación estándar fuera
10, por ejemplo. Entonces, esto, ¿cuánto sería? A ver, si fuera 10, ¿cuánto sería? Dije una pregunta. Sí, Esa fórmula de la desviación estándar es la fórmula de la desviación estándar muestral. Así que sale 5.27. Con la fórmula no sale 5. con la fórmula de la desviación estándar poblacional sale 5.002. No, es esta nomás la única que yo conozco. Como desviación estándar es la única que yo conozco. No tiene que ver nada con la poblacional. ¿Ya? Es Entonces 5.27 debería ser. 5.27. Ya, vamos a corregir. Entonces, ¿cuánto sería este de acá? $257. 257. Y este otro, $227.28. ya. Vamos a ver, no haremos 10, haremos de una vez 15. Supongamos que la desviación sea más grande, digamos 15. ¿Ya? Supongamos. Entonces, este va a ser 15. Supongamos, estoy diciendo, ¿no? Para que ustedes vean que este otro valor puede el que ganar. Entonces, ¿cuánto sería acá? 269.95. ¿Cuánto? 200. 69.95. Ya. ¿Y cuánto sería acá? $249.95. Todavía menos. Pero fíjense, a medida que aumenta el valor de la desviación estándar, esta fórmula, la segunda fórmula, puede dominar, ¿no? A medida que sube la desviación estándar, ¿no? O sea, fíjense ustedes, si esto sube más, supongamos que la desviación estándar fuera 20 o 25, podría dominar esta. Pero por el momento, así con esos valores, tampoco no va. Este es el que domina. 200, con una desviación estándar de 5.27, 257. Con una desviación estándar de 15, que lógicamente no son estos valores, va a salir a 270. Eso es, entonces, tenemos que pensar que nosotros tenemos que preparar un hormigón o diseñar un hormigón siempre un poco mayor de lo especificado, ¿ya? Pero ese un poco mayor depende de la desviación estándar de algunos valores estadísticos. Miren, cuando no hay pruebas, normalmente se dice que F'Cr debería ser, por lo menos según los últimos datos, deberíamos aumentarle 50, ¿sí? Cuando no hay datos, cuando no tenemos información de pruebas, ¿no? Cuando no hay pruebas. Más o menos así, 50. El ACI decía unos valores 84, 70, pero esos valores sí están fuera de lugar. Ya ha mejorado esta técnica mejoró bastante. Entonces, yo siempre les recomiendo que para valores de más o menos 250 kilogramos por centímetro cuadrado, hay que aumentarle 50 cuando no hay pruebas, cuando no tenemos esta desviación estándar conocida, digamos.
Pero si tenemos digamos, de hormigonados anteriores, hemos hecho algunas pruebas y tenemos testigos, podemos calcular la desviación estándar, ¿no? Y bajar un poco. Entonces, fíjense ustedes, yo tendría que preparar un hormigón un poco más grande. Sería 250 más 50, sería 300. Otros dicen que hay que aumentarle 35. Yo le digo ya 50 de una vez. Entonces 300. Para un hormigón de 250 de diseño de proyecto, yo tengo que preparar una mezcla un poco mayor, 50. ¿Ya? Y así cuando yo los vaya a romper las pruebas, me va a salir siempre un poco mayor. Así vayan algunos menos. También el A6 dice que alguna prueba que es menos de 35 hay que descartarlo. Por ejemplo, si esta fuera, si fuera, digamos, 250, si fuera 210, la diferencia es 40 y solamente 35 se acepta. Entonces, por ejemplo, está muy disperso. Habría que eliminarlo en las estadísticas, porque me está dando un valor muy disperso en la campana, ¿no? En la curva. Eso dice la norma. O tal vez, inclusive, si sale menos de 35, hay que rechazar este hormigonado. ¿Qué querría decir? Querría decir que si me salen varios valores de eso, yo tendría que rechazarlo y demoler esa estructura. Porque imagínense, yo diseño unas vigas con 250, pero han preparado el hormigón, se ha vaciado, se ha esperado 28 días, se han hecho las pruebas y no sale 250, sale menos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay que demolerlo, porque si yo soy el supervisor, tengo que demolerlo, ¿no? Porque no va a resistir. Por eso es, jóvenes, que debido a estas pequeñas diferencias de pruebas, ¿no? Además de hacer una prueba con el cilindro, hay que tener cierta técnica. Seguro a ustedes que no tienen experiencia, no tienen práctica ni técnica, podrían hacer esta prueba, pero no les va a salir el resultado que debería salir, porque primero no han hecho bien el vaciado en la probeta, hay que capinar con un material especial de capinado, etcétera, etcétera, para que sea completamente horizontal, para que cuando se rompa con la máquina, la probeta, salga un resultado real, ¿no? Porque ya les digo, nosotros que hemos diseñado una mezcla en fresco, ¿cómo podemos demostrar que está bien? La única forma de demostrar es que cuando pasan los 28 días, yo tengo que demostrar que sí que han salido las pruebas. Por eso que cuando Cobose Hormigón a mí me vende un hormigón X, le tiene que dar su información de pruebas anteriores, ¿no? Que ya tiene en sus libros estadísticos, ¿no? Y me dice, mira, en mis estadísticas sale esto, entonces el valor promedio característico podía ser, por ejemplo, en este caso, sale 251, ¿no? Como un valor promedio, un valor característico. Bien, se puede hablar mucho sobre estas técnicas, pero simplemente quería mostrarles que siempre nosotros tenemos que dosificar a este valor un poco mayor de lo que nos dicen, ¿ya? Y les recomiendo 50 por ahora. Quién sabe, más adelante con las tecnologías esto va a bajar. Ahora otros dicen 35 es suficiente, ¿no? ¿Para qué bastante? Eso es lo que se aumenta 50 y 35, es cuando no hay pruebas, ¿verdad? Cuando no hay pruebas, no hay pruebas. Pero si tú tienes pruebas, si supongamos que para vaciar un hormigonado en un edificio de 30 pisos, de gran importancia, yo no puedo agarrar pues y decir, ya hagan esto, vacíen con esto. Lo que yo tengo que hacer un mes antes o 2 meses antes, en mi laboratorio tengo que
dosificar el hormigón con los agregados que tengo y el cemento que tengo y los aditivos y sacar algunas pruebas, ¿no? Y luego romperlas. Y así voy a obtener resultados reales, ¿me entienden? Reales, ¿no? Porque de repente el hormigonado no va a salir bien. Ya les he dicho, hay que corregir a veces porque no me sale bien, creo que está muy gruesa, muy fina, lo que sea. Y con estas pruebas, recién yo me puedo arrojar y decir, bueno, voy a dosificar con esto. ¿Ya? No es como nosotros pensamos que simplemente, el ingeniero Saavedra me ha enseñado a diseñar, ya esta es la mezcla, listo, ya haga vacíen así y un edificio de gran importancia o una estructura o un puente, por ejemplo, ¿cómo yo me voy a arriesgar a hormigonar un puente si no tengo valores de testigos, pruebas anteriores? ¿Cómo voy a hacer? No puedo. Sería una locura, sería un riesgo terrible. Imagínense que después de los 28 días o a la semana o a las 2 semanas no me sale ese valor. Entonces estoy terriblemente mal, ¿no es cierto? Imagínense en los puentes, jóvenes. En los puentes, ¿no? Generalmente en los puentes preesforzados, ¿no? Postensados, ¿no? O pretensados, podemos llamar lo que sea, ¿no? Se requiere un F'C de cálculo 350. A ver, generalmente así es, ¿no? Eso es en el cálculo. Porque cuando yo voy a usar los torones para tensar, tengo que tener esta resistencia, por lo menos. Entonces ahora, mi F'Cr va a ser 350. Muy riesgoso, ¿no? Salvo que yo tuviera pruebas donde la desviación estándar es mínima, bueno, va a salir. Pero por lo menos, pues, yo le tendría que comentar 50, ¿no? Y dosificar para algo así, o 35, digamos. Si hay 35. Pero si hubieran pruebas, si hubiera desviación estándar conocido, entonces aplico pues la fórmula. Esta fórmula que están viendo ustedes acá. Esto es cuando hay pruebas, ¿no? Y el A6 recomienda 30 pruebas por lo menos. Yo aquí he hecho con 10, es poco, ¿no? Con 30 pruebas que tú debes tener, ¿no? Para ese hormigonado. Eso es, jóvenes. Entonces, aquí estamos viendo que el diseñar una mezcla conlleva mucha responsabilidad, mucho riesgo, ¿no? Yo les digo, cuando alguien te vende hormigón, lo primero que te dice, ¿cuántas pruebas tienes de este hormigón que me estás vendiendo? Tengo tantas pruebas, con este hormigón he vaciado el edificio tanto, el otro, y tengo estos resultados, mi desviación estándar sale tanto. En fin, entonces con esa desviación estándar como dato, tú puedes utilizar estas fórmulas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tienen pruebas, entonces ustedes usan 50. Si no hay pruebas, ¿no? Entonces, preparamos un hormigón de 300, pero sabemos que tiene que resistir por lo menos 250. ¿No? Por lo menos 250. ¿Alguna preguntita? Sí, es posible que más adelante estos valores tal vez bajen, ¿no? Porque yo les quiero comentar que cada vez la tecnología está mejorando y los hormigonados son ahora más seguros utilizando una hormigonera digital con balanza electrónica, en fin, cuando se obtiene valores exactos, ¿no? Entonces, posiblemente la desviación estándar sea 1, o 2, o 5, ¿no?
De manera que vamos a aumentar, miren, por ejemplo, aquí de 250 a 257 es casi nada. ¿Por qué? Porque la desviación tarde es pequeña. Todo depende de esto. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, vamos a ver ahora otro método de diseño. Bueno, yo les quiero adelantar que no se van a entusiasmar mucho. Este método de la ACI es casi el mismo del Carlos Balado, del García Balado. Es casi lo mismo. Lo único que varía es que el ACI estima el agua. ¿Ya? Entonces, el método del ACI, vamos a ver cómo lo utilizamos. A ver dónde está. Vamos a traer los valores, para no repetir mucho. Vamos a repetir los valores anteriores. Este de acá. Le voy a copiar todo esto. A ver, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Creo que esto tengo que bajar. Ahora vamos a capturar todo esto de acá. A ver, vamos a usar los mismos datos. Bueno, no puedo usar esto. A ver, vamos a decir que el método ACI, diseñar mezcla sin aditivo, pavimentos rígidos 18 centímetros, FRPMCR 280. Aquí estamos diciendo que es mayor de cálculo, hemos explicado, Cobose, SLAM 6 centímetros, sin aditivo. Esto lo vamos a corregir. Esto que sea 10 centímetros, sin aditivo. 2 pulgadas, todo lo demás se mantiene. Esto vamos a borrar. Ya. Ok, entonces vamos a utilizar el método del ACI. El ACI dice que tenemos que usar lo mismo, o sea, vamos a usar el B sub 0
a manera de repetir, el B sub 0 va a ser 1550 sobre, esto debe ser seco, ¿no? Sobre 2650. A ver, una maquinita, creo que eso ya hicimos. Esto también es seco. ¿Cuánto sale esto? $0.585. 0,585. Lo mismo, el B sobre B sub 0 de la tabla, lo mismo se usa, tabla 9.1 creo que es. En la tabla 9.1 sale B sub 0. ¿Cuánto sale esto? Para repasar un poco, hay que mirar el diámetro máximo del agregado 2 pulgadas y el modo de finura de 2.75. Entonces, acá salía 0,70. ¿Cuánto salía? 0,74 y algo más. ¿Estará bien así? A ver, interpole. ¿Cuánto sale? 0,745, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? Bueno, tenemos que trabajar todos. Habíamos hallado IG con tabla que era 0,74 nomás. Ya está. 0,74. Entonces, de aquí vamos a calcular el B, que sería 0,585 por 0,74. ¿Cuánto sale esto? $0,429, ¿está bien? Mire, el ACI saca lo mismo, el mismo valor del calcio avalado. La diferencia es que él utiliza otro concepto del agua, cantidad de agua. Y él le llama aproximado. Aproximado. Y esto está en la tabla. Ustedes deben tener ahí en la tabla. En la tabla número 9.1, decía. Entonces, en la tabla 9.1 dice cantidades aproximadas de amasado. Ahora vamos a ver la tabla.
Está en la página 176. A ver. Por si acaso, esas fórmulas que les he dado están acá, ¿no? Esta y la otra es esta, ¿no? 1.34 de ese, ¿no? Esas fórmulas, 35 menos. Ya les había dado estas fórmulas. Vamos a ver la tabla de la página 176. Ya se pasó. Esta es la tabla. La tabla 9.1, por favor, se van a imprimir esto, ¿no? Para el examen, cuidado que estén buscando esto acá. La tabla 9.1 dice cantidades aproximadas de agua de amasado para diferentes slam, tamaño máximo de agregado y contenido de aire. Entonces, acá normalmente el contenido de aire lo vamos a despreciar, ¿no? Aquí dice tamaño máximo del agregado, 2 pulgadas, ¿no? Desde 3 octavos tamaño máximo. Y el slam dice de 3 a 4 pulgadas. O sea, todos esos valores son aproximados, ¿ya? Este es sin aire incorporado y este es con aire incorporado. Estos depende de los cementos, ¿no? Solamente vamos a usar esta tabla. Y aquí ven ustedes que necesitamos 169 litros de agua para un slam entre 3 y 4 pulgadas, que es entre 7,5 y 4 y 10 centímetros, que sea 4 pulgadas, 169 litros de agua. Es una cantidad estimada, es una cantidad estimada. Cuando se usa cemento sin aire incorporado, quiere decir. Cuando se usa algún aditivo incorporado de aire, se usa menos agua todavía, ¿no? Menos agua. Entonces, vamos a usar esto, ¿no? Por favor, noten 169 litros de agua. Entonces, acá en la tabla 9.1 vamos a decir que para el diámetro máximo de 2 pulgadas y un slam de 3 pulgadas a 4 pulgadas, así de aproximado, dice que el agua debería ser estimativamente 169 litros. Así es. Entonces, ya no utiliza esas fórmulas que utiliza García Balado, ¿no? Aquí tenemos un valor fijo, otro valor fijo, y lo único que necesitamos es ahora calcular para esta resistencia la relación agua-cemento para un IP30. Entonces, ¿cuál sería para F'C de 280? ¿Cuál sería la relación agua-cemento para un IP30? ¿Cuánto salió? Creo que salió 0,50. ¿Me lo revisan? Ya tenemos ese dato. 56. 0,56, ¿no? Eso es de tablas. Entonces de acá sale el cemento. El cemento sería 169 dividido entre 0,56.
No se olviden, jóvenes, que aquí nosotros ya no tenemos que hacer ninguna corrección, porque dice aquí el SLAM, de 3 pulgadas a 4 pulgadas, cientos de... Y como nosotros necesitamos acá 4 pulgadas, esto es como decir 4 pulgadas, ¿no? 10 centímetros, pues vamos a usar 169 litros, que dice la CI. Entonces tenemos el cemento. ¿Cuánto sería el cemento? 301.79. 301.79 79. kilogramos. Vamos a redondear a 80. Kilogramos por metro cúbico. Entonces, acá otra vez la misma fórmula, ¿no? F sería 1 menos 0,429 menos 0,169 y menos, nos falta acá el volumen. Volumen del cemento va a ser 301.8 dividido entre 3.150. Una maquinita. ¿Cuánto? 0.096. Metros cúbicos. Entonces aquí calculamos el volumen de la arena, ¿no? Volumen arena. ¿Cuánto sería esto? $0.306. 0,306 metros cúbicos. Ahora vamos a calcular en peso en estado SS. Pues el cemento no se va a mover, va a ser 301.8. El agua va a ser 169 litros, esto kilos. La grava va a ser 0,429 por 265 y 2.2. 2.650 por 1,022. La arena va a ser 0,306 por los datos de la arena 263 y 1,8. 263 por 1,018. Ya, una maquinita. Por el primero, ¿cuánto sale? ¿Cuántos kilos? $1,161.86. 1.100.86. Ya 9 vamos a poner. El segundo. Punto 3 ya. Entonces, sin corregir el agua, sin corregir la humedad del agua, la humedad, podemos tener estos valores según el ACI. Ha visto, no hay mucha diferencia. A ver, comparando creo que hicimos por acá, esto era 6 centímetros,
para 10 creo que hemos hecho. Con aditivo. Sin aditivo. Y con aditivo como hicimos. Reducción de un 10% era Aquí está. 0,50. El B, 10%. $152, muy poco. Esto era otra cosa. Ya. Bien, no lo puedo comparar, pero me hubiera gustado comparar con el... Como hemos usado estos otros valores, 169 litros, ¿no? Sale el agua. En el anterior método de Carlos García Varado habíamos obtenido 171.20, pero eso era para un slam, creo que de 6 centímetros, para 6 centímetros, 171.2. Aquí está la diferencia, ¿no? Nosotros estamos con 169, pero para un slam de 3 a 4 pulgadas. O sea, hay una pequeña diferencia. Yo por eso digo, tal vez el García Varado es más exacto, ¿no? Más exacto. Pero esto es lo que maneja el ACI. Sí. 169. Aquí falta corregir el agua, ¿no? O tal vez usar un aditivo, y con el aditivo podemos bajar la cantidad del agua, ¿no? Usando un aditivo en algún porcentaje. Ustedes ya saben eso, ¿no? Este es sin aditivo. Sin aditivo. ¿Ya? A ver, dígame, ¿cuánto, si usara aditivo, qué características quieren que tenga? ¿10% menos, digamos? ¿Así? La última vez hicimos Inge con un 10% menos. Ya, con aditivo. 10% menos en la relación agua-cemento. Vamos a usar la misma característica, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿no? De la relación agua-cemento va a ser ahora 0,56 por 0,90 o dividido entre 1.10 por 0,90. ¿Cuánto salía esto? Creo que salía 0,50, ¿me confirman? 0,50. 0,50. Entonces, miren, si yo uso un aditivo que disminuye en la relación agua-cemento en un 10%, entonces yo debería usar solamente una relación agua-cemento de 0,50. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, aquí es donde se caen los chicos, ¿no? 0,50. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en realidad el agua yo debería usar para la misma resistencia, ¿no? ¿Cuánto debería ser el agua para la misma resistencia? A ver. ¿Cómo hicimos? Ajá. El agua sería 170
69 por 0,9. ¿Cuánto sería esto? ¿Qué cantidad de agua usaría? Menos agua, ¿no? $152.1. 52.1. 152 litros. La relación agua-cemento tiene que seguir saliendo 0,56, ¿no? Porque ese es para en la misma resistencia. Aquí es donde se cae, ¿no? La misma, el F'(R) es 280, no lo voy a mover eso, ¿no? Entonces, la relación agua-cemento es 0,56. Lo que aquí va a bajar es el cemento. El cemento va a ser ahora 152.1 sobre 0,56. ¿Cuánto sería esto? $271.66. 271.6. Kilogramos por metro cúbico. Miren, antes era 301. Ahora vamos a usar 271, unos 30 y tantos kilos menos de cemento, para la misma relación agua-cemento. Lo que pasa es que ahora yo voy a usar solamente 152.1 litros de agua. Y el aditivo, cuando le pongo el aditivo, eso se va a subir como si fuera para 10 centímetros. Eso quiere decir 271 kilos de cemento. Entonces, lógicamente, acá tendría que esto ir a 271.6. El agua se baja a 152.1. Esto se mantiene constante. No voy a variar. Lo que va a variar es la arena. ¿Entienden? Entonces acá B va a ser 0,429 metros cúbicos, pero va a cambiar el F. El F va a ser 1 menos 0,429 menos 0,152.1 y menos el volumen sería 271.6 sobre 3.150. A ver, ¿cuánto saldría el F ahora? Esto va a cambiar. ¿Cuánto sale? 0.33. 0.33 metros cúbicos. Entonces, observen ustedes la diferencia. Cambia el cemento, cambia el agua, cambia la arena, pero no cambia, este se mantiene fijo. Este no cambia. No debe cambiar. Porque esta arena no depende, o esta cantidad, no depende ni del agua, no depende de otros, depende del diámetro máximo del agregado y depende del módulo finura de la arena. ¿Ya? Entonces, esto es fijo. Y verán ustedes entonces que lógicamente esto va a cambiar, ¿no? Entonces, esto ya no va a ser 0,306, se va a ser 0,33 y va a aumentar la arena. ¿Por qué? Porque se ha reducido el cemento. Entonces, este es lo que hace un aditivo. Esto es lo que hace un aditivo. ¿Alguna pregunta?
Entonces, si ustedes quieren hacer por el ACI, aquí lo que están estimando es la cantidad del agua. Esta sería la cantidad del agua. Nosotros, según García Balado, obtenemos más agua. Entonces, ¿cómo sería la mezcla? Tal vez está un poco seca. Entonces, él hace y dice, pues, en la tabla, dice cantidad aproximada. Miren, aquí dice cantidad aproximada, no es exacto. Yo no confío mucho en esto. ¿Por qué? Porque hemos hecho pruebas. El mejor sale el de García Balado, ¿no? Con unas pequeñas diferencias. Aquí sale 171, tal vez 2 litros, 3 litros más de agua, que no es gran cosa, ¿no? También muchos autores dicen que la mejor cantidad de agua es 180 litros, ¿no? De principio, para un buen slam y un agregado normal, 180 litros sería un valor ideal. Muchos autores, y ahora he visto también en los libros, en el internet dice 180 litros de agua. Es una buena cantidad para esta variación del slam. Y lógicamente 2 pulgadas no se usa mucho, solamente sería en pavimentos, pero un hormigón normal de 1,5 de pulgada, 180 litros es un valor, creo, bien razonable. Y puede salir buenos hormigones con esta cantidad de agua. Lógicamente, si queremos usar aditivo, lógicamente esto se baja, ¿no? Eso es. Está por ahí Bani Mariscal. Sí, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Bani, ¿cómo está? Buenas tardes. Dígame, ¿ha hecho algunas prácticas sobre diseño de mezclas o no todavía? No, ingeniero, solamente del anterior martes que les di un ejemplo, solamente eso. Y mañana sí, o mejor dicho, el miércoles vamos a empezar a hacer ya prácticas de eso. Ya. Hay otro método más que les voy a enseñar, que sería el método que usa el código europeo, el método de Barkel, creo que es, ¿no? Es un método también bastante interesante, que también está en el libro, creo. Hay muchos métodos, ¿no? Hay muchos métodos. A ver, ¿dónde está este? A ver, voy a buscar si hay esa tabla o no. Aquí está. De Bartel. Sí. Ahora voy a aprovechar de mostrarles, para otro método se utiliza otra tabla. A ver, ¿dónde lo hemos dejado el libro? Aquí está, en la página 203.
Esta debe ser la tabla. Bueno, esta tabla de Walter y Bartel también se puede utilizar, que utiliza el método español europeo, ¿no? Y se basa, jóvenes, en un valor que es el módulo de finura óptimo para las mezclas, la arena y la piedra. Bueno, esto quiere decir grava, ¿no? Por Walter y Bartel. Se usa mucho en la tabla 9.6, pero normalmente acá hay que estimar el contenido de cemento. Lo vamos a hacer, ¿no? Digamos acá para 334, por decir algo, de cemento, y un diámetro máximo de 1,5. Dice el módulo de finura óptimo debe ser 6. Entonces tomamos este valor y como tenemos el módulo de finura de la arena y el módulo de finura de la grava, entonces con este valor podremos determinar en qué porcentaje se coloca la grava y la arena para esta cantidad de cemento o para esta otra cantidad de cemento. Este es también un buen método. Aquí dice zarandeada, bueno, eso no vamos a tomar en cuenta. Entonces, este método utiliza el método de español, un módulo de finura para 1 pulgada, digamos, estos valores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, en nuestro caso, 2 pulgadas, y si tenemos la cantidad de cemento de 279, por decir algo, tendríamos que usar un módulo de finura óptimo de 6.1. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hablar el método español. También usa el Eurocode. Es el método de Walter y Bartel. Y básicamente se basa en un módulo de finura óptimo. Que depende del diámetro máximo del agregado y la cantidad de cemento. Entonces va a la tabla, digamos que salga 6, por ejemplo, de la tabla. Esta es la tabla 9.7, ¿no? 6, ejemplo. Entonces, 6. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Yo tengo que conocer el módulo de finura de la arena. Creo que es 2.75, digamos. Y tengo que conocer el módulo de finura de la grava como dato. De esto que sea, digamos, 7.2, por decir algo. Estos son datos granulométricos que tengo que conocer. Entonces, de acá pues sale que tenemos la fórmula. La fórmula dice el módulo de finura de la mezcla tiene que ser igual a K por 7.2 más 2.75 dividido entre K más 1, y esto tiene que ser igual a 6. Entonces de aquí podemos despejar K. A ver, ¿cuánto sale K aquí?
Despejen K. Creo que es 7.2 menos 6 sobre... 2.71. ¿Cuánto? K igual a 2.71. No creo. 7.2 menos 6 sobre 6 menos 2.75, creo que es así. O también 7.2 por X más 2.75 por 1 menos X tiene que ser igual a 6. De aquí podemos encontrar X. A ver, cualquier... No, creo que esto no está bien. A ver, ¿cuánto sale en K de esta fórmula? Sale 2.71 ahí. ¿Cuánto? 2.71. 2.71. Y con esta fórmula... 0.73. ¿Cuánto? 0.73. Ah, no, no está bien. Ah, sí, 0.73, sí está bien. Entonces de aquí K tendría que ser 0.73 dividido entre 1.73. No, qué mal. K sería 0.73 sobre 0.27, porque 1 menos X es 0.27. Entonces, esta es la grava y esta es la arena. ¿Cuánto sería esto? Tendría que salir 2.71 también. 270. ¿Igual sale lo mismo? 270, Inge. Bueno, estos valores deberían ser lo mismo, porque estoy usando la misma fórmula, por este lado o por este otro lado. ¿Se ubican? Bueno, pero este 7.2 yo le he dado muy alto, ¿no? Demasiado alto parece para 6. Sí. Entonces, este 6 es el modo de finura óptimo de la mezcla. Entonces, en base a eso se calcula el K o el X. Esto quiere decir 73% de grava, 37% de arena. ¿Sí? En esa proporción, para que el K sea 271. ¿Sí? Sí. Pero les he dado un ejemplo, no es real, ¿no? Pero se maneja de esa forma. Entonces, fíjense ustedes, con esta fórmula de Walter y Bartel, yo puedo obtener K. Y si tengo K, ya conozco la relación de la grava y de la arena. Entonces, la próxima clase vamos a hacer vamos a usar un método, un ejercicio también con este método de Walter y Bartel, ¿de acuerdo? Y hay varios métodos, jóvenes, de manera que ustedes pueden ver en internet y pueden entrar a cualquiera de esos métodos, ¿no? Este de Walter y Bartel es muy conocido también. ¿Alguna pregunta? Y si podemos hacer otro método más, lo vamos a hacer. Se pueden mezclar métodos. Ustedes pueden tener su propio método también. La cosa es que ustedes hagan un ensayo, una prueba, hagan varias pruebas después y saquen una desviación estándar y obtengan el valor característico del hormigón
etcétera, etcétera. O sea, es posible hacer mezclar varios métodos también, para que vean ustedes qué es lo mejor. Muy bien, jóvenes, hasta aquí vamos a parar. Hasta luego. Gracias, Vani, por asistir. Ingeniero, buenas noches. Hasta luego. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Respecto al examen, ingeniero, quisiéramos saber más información sobre este jueves, ¿verdad? Sí, el jueves. ¿Y el examen va a ser presencial o virtual? Virtual, no sabemos aún. Bueno, miren, les voy a comentar lo que he comentado hoy día. De acuerdo a la resolución, el examen debería ser presencial, ¿ya? Pero, por lo que me he estado enterando, que el día viernes y el sábado han dado exámenes y creo que les han permitido dar virtual en algunas materias, y otros creo que han ido a dar examen, creo, en el Coliseo, en la cancha de fútbol, no sé dónde. Ustedes deben saber más que yo eso. Entonces, ahorita yo no sé exactamente si va a salir una nueva resolución donde diga que el examen presencial no es obligado. Entonces yo voy a decidir qué puedo hacer. Ustedes son más o menos 70 alumnos, o creo que un poco más, 80 alumnos. Es un poco difícil entrar en un aula normal. Tendría que buscar un aula muy grande para dar el examen presencial. Entonces todo eso voy a decir y les voy a avisar. Pero ustedes, les quiero decir, prepárense para dar un examen presencial el día jueves. Prepárense. Pero si fuera virtual, entonces lógicamente ya no van a ir a la universidad, se van a quedar en sus casas. Pero si va a ser presencial, tienen que ir a la universidad. Yo no sé todavía, no, como les digo, debería ser presencial, pero creo que muchos docentes no están acatando. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Que han dado algún examen? ¿Ha sido presencial? Inge, los exámenes, por lo menos que me ha tocado, han sido presenciales, le cuento. ¿Cómo? Los exámenes que hemos dado hasta ahora son presenciales. No nos han dicho nada de virtuales, pero hay docentes que sí nos los quieren tomar, creo, virtuales. Por ejemplo, en el caso de transportes, pues nos informaron que va a ser virtual. Ya. Yo no les quiero decir nada. Prepárense para que sea presencial, ¿ya? Prepárense para eso, pero voy a ver cómo está la figura. Yo no tengo todavía un aula, pero el aula de clases creo que es muy pequeño. ¿Alguien sabe cuál es nuestra aula para el día jueves? Creo que es el aula magna, ¿no? Sí, Inge. En el aula magna no entran ni 30 alumnos separados, dos sillas, no entran ni 30 alumnos. Si somos 80, entonces no vamos a poder dar en el aula magna. Yo tendría que buscar un aula grande, pero no sé si voy a encontrar. O sea, hay esas incertidumbres para mí. Pero si yo encuentro un aula grande donde puedan entrar 80 alumnos con separación de dos sillas a la redonda, entonces sí voy a poder tomar el examen presencial. Seguramente esa materia de transportes tenía pocos alumnos, me imagino que sí. Si fueran 40, 50 alumnos, puedo tomar presencial ya. Ahorita ya les hubiera dicho que vamos a dar presencial. Quedamos así, jóvenes, ¿ya? Les voy a avisar con tiempo, y va a ser hasta antes del miércoles, o el miércoles va a ser máximo en la mañana. ¿Hasta qué tema es el parcial? Disculpe, ingeniero. Uy, ya no, creo que es menos este tema de diseño, menos esto, nada más. Y en caso de que sea su aula, el aula de lunes o martes no es más amplia para la fecha, la siguiente semana. ¿Cuál es el aula de lunes? El problema es que por ahí se cruza con otro examen, pues voy a buscar un aula, no siempre de mía, sino puede ser también cualquier otra aula, pero eso lo voy a hacer, mañana voy a buscar. Repito, si hay un aula grande, donde me garanticen que 80 alumnos pueden entrar
cómodamente, entonces voy a tomar el examen. Pero si no encuentro un aula, va a tener que ser virtual, pero prepárense para presencial. No quiero que me digan, usted nos dijo virtual. No, estoy diciendo presencial por el momento. Gracias, jóvenes. Hasta luego.